Hola, soy Lili y en este video te voy a mostrar un poco de cómo desarrollé estos personajes y cómo los rediseñé después de tanto tiempo. Entonces, si te gusta Steven Universe o escuchar a las personas mientras están haciendo algo más, o si te gusta ver los procesos de los dibujos de los demás, pues te invito a quedarme porque aquí vamos a estar japping. Me encanta dibujar desde que tengo memoria. Y me encanta Steven Universe desde que llego aquí a Latinoamérica. Entonces, aunque pueda sonar un poquito joven, no estoy tan joven aquí. He sido una persona que fue niña del internet, entonces estoy crónicamente en línea. He estado en el fandom desde el inicio más o menos. Como fui niña de internet, me introduje muchísimo en los grupos. Antes existía una red social que se llamaba Google Plus y era básicamente como un Facebook, y existían los grupos. Los grupos se llamaban comunidades y yo me había unido a una de Steven Universe. Entonces, en ese grupo la mayoría de personas eran niños o eran adolescentes que les gustaba la serie. Era muy divertido estar ahí. Lo que me pasó gracias a esa comunidad y a la serie es que me aportaron muchísimas cosas buenas y algo que otra cosa mala, pero pues solo quiero hablar de las cosas buenas. La serie me brindó en su momento una comunidad, una creatividad, un amor por personajes tan lindos, y fue como que un gran boom para mí esa serie, porque en el momento en el que vi el primer comercial en la tele, cambió la química de mi cerebro. I swear to God, cambió algo en mí. Y cuando vi el primer capítulo, ni siquiera vi el primer capítulo, vi el capítulo del Cañón de Rose. Y para mí, ese siempre ha sido el primer capítulo. En mi orden cronológico, ese es el inicio de Steven Universe. Para mí, he estado muy involucrada emocionalmente. Tengo apego emocional. Muchos personajes, no en especial a Perla, porque es mi personaje favorito. Regresó mi nostalgia porque la serie iba a regresar. Recordé que hace como unos 10 años, cuando tenía 11 añitos, creé unos personajes. Y esos personajes para mí fueron todo. Bueno, poniendo un poquito en contexto, me involucré tanto en ese mundo que, y como niña del internet, me fijé que muchos otros niños y adolescentes creaban sus personajes. Y fue cuando conocí la idea de los personajes originales. Y me dije a mí misma, ¿por qué no hacía un personaje? Creé primero a Aquamarina, después creé a Feldespato y después creé a Sky Bluetooth. Como estaba tan fijada en la serie, literalmente era un copia y pega de los personajes. Se notaba mucho. A la edad de 11 años no te fijas mucho en esos detalles. Te emocionas más con la idea de crear algo que esté involucrado con la serie. La primera que creé fue Aquamarina, que de hecho fue la última que diseñé aquí. Y la segunda que creé fue esta gema que está aquí, que es Feldespato. Y que me puse a investigar y que descubrí que en inglés se llama Feldspar. So, no sé cómo llamarla. Me gusta la idea de Feldspar, pero pues estoy atada emocionalmente a mi pasado, entonces voy a quedar con Feldspar. Un poquito de la historia de esta gema. Cabe aclarar que todo esto lo hice muy chiquita, entonces tal vez tenga cosas súper random. Feldespato es una gema que fue creada para dirigir. ¿Para dirigir qué? Pues en mi mente de niña decía que el diamante amarillo necesitaba una general para dirigir sus armadas, y fue con esa idea de que fuera una gema que tuviera una personalidad muy dura, que no fuera capaz de como doblegarse ante la presión, y entonces lo asocié mucho con el MBTI de ESTJ. Sí, porque también tuve mi etapa de MBTI. No desarrollé mi personalidad a base de una personalidad del MBTI. Solo dirigía exactamente las tropas de Diamante Amarillo, pero después creé a otro personaje que era Sky Blue Topaz. Yo sé que en la serie ya existe otro topacio, pero esta yo la hice antes de que saliera la topacio de la serie. Entonces, esta topacio
fue como una versión mejorada de Feldespato. ¿Por qué lo digo? Porque para mí había pasado un tiempecito después de que creé a Sky. Entonces yo en mi mente había mejorado mucho en el dibujo. Sí, no, mejorado desde la perspectiva de una niña de 11 años. Entonces la creé para que fuera mejor que Feldespato, que fue mi primer diseño. La creé para que fuera más bonita, para que fuera más fuerte y para que fuera con colores que más me gustaran. Entonces yo tomé eso porque la historia fue evolucionando en mi cabeza con el tiempo. Yo creé eso y lo usé como excusa para que ella fuera el reemplazo de Feldespato. Porque cuando comienza la Guerra de los Diamantes, pues se da cuenta Diamante Amarillo que Feldespato no es suficiente para dirigir más grupos. Deciden crear otra gema que fuera capaz de controlar o dirigir más masas dentro del campo de batalla. Entonces ese sería Sky. El punto en el que ellos dos se conocen sería en el que Feldespato se da cuenta que será reemplazada y con esa nueva gema que viene a reemplazarla, también su objetivo sería destruirla. I know, very tétrico, I don't know. Yo creo que en mi lógica era de que no creo que los diamantes dejen ahí a una gema que ya no necesitan, entonces pues la iba a destruir. Yo sé que las gemas nacen sabiendo su objetivo y su propósito, pero en mi cabeza Feldespato le iba a enseñar a Sky lo que tenía que hacer antes de que fuera destruida. Fue como, ok, te enseño todo, pero no me vas a quitar mi puesto. Entonces inicia como esta rivalidad en la que Feldespato trata de mejorar antes de ser destruida para que no la destruyan, mientras que Sky la vence fácilmente sin ningún esfuerzo porque fue diseñada para eso. Pero pues sí, al final ellas dos terminan muy mal porque Feldespato se da cuenta de que para los diamantes ella siempre fue solo un peón más, una gema más, cuando en realidad ayudaba a manejar a muchas gemas alrededor. Se da cuenta de que ella no quiere morir y no quiere desperdiciar su vida con la tiranía de los diamantes y así. Entonces ella se une a la rebelión, pero fue como me uno a la rebelión mientras intento conseguir información de adentro. Entonces seguía enseñándole a Sky lo que estaba pasando adentro, pero también como ella sabía todo, le pasaba toda la información de la rebelión. Sky no confiaba en Feldespato porque sabía que tenía algo raro, pero Feldespato era de que neutral en ese entonces, no decía ni hacía nada que fuera sospechoso, pero Sky, como pues es una versión mejorada de Feldespato, podría decirse, sospechaba cosas. Ahí entra la tercera gema, que fue la primera gema que creé, que sería Aquamarina. Aquamarina en realidad no tiene ningún tipo de historia antes de Feldespato y Sky. Solo la creé porque obviamente cuando la creé pensaba en Garnet. De hecho tenía 2 gemas en las manos como Garnet, pero después pues pasó lo de Rubí y Zafiro y me sorprendió. Fue el shock más grande de mi vida. The Sword to God fue impactante y le quité la segunda gema. Esto ya me lo inventé, esto ya es muy reciente. Ella en realidad es como una gema como espina, que solo fue creada para entretener y distraer, como que los tiempos de ocio de los diamantes. Entonces fue creada, primero pensé que para bailar, pero dije, no me convence. Entonces dije, ok, será una gema cantante. ¿Por qué? Porque me dio la vibra con ese diseño que quería crear, más inspirado en vestidos grandes. ¿Por qué no le quería dejar el vestido corto? Dije, aburrido. Mi inspiración fue los vestidos gigantes o los vestidos súper elegantes que usaban las cantantes de ópera y así. Entonces dije, ok, si va a ser algo que entregue entretenimiento a los diamantes, entonces tiene que ser algo bonito. Y pensé, ok, le voy a hacer algo bonito. Y también quería que sus figuras, bueno, de las 3 quería que sus figuras fueran reconocibles, porque, dicen que si tiene una figura reconocible es un diseño decente o un diseño bueno. La verdad, pues
no lo sé, estaba dentro de este círculo de las diamantes que era entretener, entonces de alguna manera se enteraba de lo que decían, le advirtió a Felispato que le iban a destruir. ¿Cómo se conocían? No lo sé, me imagino que los diamantes hacían bailes, invitaban a sus generales, cosas así. Y Aquamarina se daba cuenta de las cosas que pasaban allá adentro, pero jamás hablaba porque pues estaba diseñada para solo entretener. Pero de alguna manera se dio cuenta de que podía cambiar las cosas, salvar una vida que ella conocía, diciéndole que le iban a destruir. Entonces ayudó a escapar a Feldespato cuando pasaron cosas malas. En algún punto se enteraba Sky o las diamantes que la estaban traicionando. Yo y mi fanfic, ¿ok? Que la estaban traicionando. Entonces ella fue a advertirle a Feldespato de que te van a matar. Feldespato huyó antes de que pudieran destruirla. Pero pues como se enteraron de que Aquamarina fue la que advirtió, la encerraron por traición. Me imagino que la iban a destruir. No sé por qué, pero mi mente de 11 años dice que la destruya. Que la iban a destruir, pasaron cosas, sobrevivió de alguna manera. Y ahí está el nuevo diseño que hice. El último diseño que hice. Al final, Feldespato fue corrupta por el rayo de las diamantes, al igual que muchas gemas, y se quedó en la tierra. Aquamarina fue encerrada y jamás volvió a ver la luz después de la guerra. Sky se quedó dentro del régimen de los diamantes, pero no sé, no me convence la idea de que siga siendo la directora o la que dirige las tropas. Entonces tal vez le busque otra alternativa. En los diseños, hablando de los diseños, Don Felispato tenía súper claro las cosas que quería mantener y las cosas que quería mejorar, como la paleta de colores, porque los originales todos los 3 originales tienen la paleta de colores que venía predefinida en el Paint de Microsoft. Entonces dije, quiero mejorar eso, y traté, no sé nada de mejorar la paleta de colores, la verdad. Soy pésima con los colores, pero lo intenté. Y con Sky me sentí en conflicto porque fue como intenté buscar un peinado diferente porque ya tenía el cabello suelto, pero ya hay muchas gemas con cabello suelto y dije, no, quiero algo diferente. Entonces me quedé con la idea de las trenzas y hice como que ampliarla, y al final le hice 2 pares de trenzas, unas de las de enfrente y otras 2 de atrás. Pero yo sé que en el original, ahora que lo noto, son como rastas, no sé cómo explicarlo, trenzas, pero sí, que no se note que con Sky quise agregar los detalles de Ópalo. Me encanta Ópalo. Todas las opciones de Perla son mis favoritas. Perla, así, emocionalmente, yo. Tuve como 12 diseños de cabellos diferentes. Y con la Aquamarina tuve como unos 9 diseños diferentes de su silueta con su vestido. Pero al final me decidí por eso, es que me encantó. Aquamarina se volvió mi favorita. La voy a volver a dibujar, la voy a volver a tener aquí conmigo. Entonces, con la única que no batallé, por así decirlo, fue con Felispato. Y creo que eso sería todo. Me encanta el resultado. Yo estoy enamorada de mi pequeño mundo de gemas y pienso hacer un poquito más con ellas. Bueno, si te gustó esta charla, este yapping, pues muy bien. Y gracias por ver hasta el final y así. Bye.